Shalom, querida comunidad. Para nosotros, la familia Reyes del Valle, Steve Reyes, Rocío y del Valle. es un placer darles a conocer y la preparación de esta parasha, la parasha Vayikra. Para nosotros es una gran alegría y también una inmensa responsabilidad presentarnos hoy ante ustedes para compartir algunas palabras sobre esta parasha. Entonces, esta parasha en español, la traducción en español de la palabra Vaikra es y llamó. Para esta pequeña enseñanza que vamos a dar junto a mi esposa, vamos a utilizar comentarios de Ketel Blatt y algunos artículos desarrollados por mi esposa en el boletín Shawatov. Pero antes de presentarles esta pequeña enseñanza, vamos a dejar este tiempo en manos del Eterno y vamos a iniciar con una pequeña oración. Entonces, Padre Santo, te damos gracias porque has sido bueno y misericordioso con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque en libertad podemos estudiar tu palabra, porque en libertad podemos enseñar tu palabra. Gracias porque nos das la posibilidad por estos medios, sin ninguna persecución, Señor, dar a conocer tu palabra a conocidos y extraños, Señor. Te pedimos por favor de todo corazón que esta pequeña enseñanza que vamos a dar hoy sobre esta parasha Vaikra, Señor, podamos tocar los corazones de las personas, Señor. Tocar los corazones de las personas que necesitan de ti, de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Que necesitan de esa bebida espiritual que es tu Hijo, Yeshua. Que puedan ellos tomar el agua de vida que es Yeshua HaMashiach, Señor. Te pedimos por favor, oh Señor, que pongas palabra en nuestra boca, Señor. Que pongas tu enseñanza en nuestra boca, Señor, en nuestra expresión, Señor. Te pedimos por favor, oh Santo de Israel, oh Señor, toca los corazones de estos oyentes, Señor, y que esta palabra llegue como luz viva a sus vidas. Te lo pedimos, Abba, por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Como indicaba en la pequeña introducción, Vaikra significa y llamó. El libro de Vaikra es el tercer libro de la Torá, por lo que esta parashá, como estamos iniciando un nuevo libro, esta parashá va a tener el mismo nombre del libro. Esta parashá la encontramos en el libro de Levítico en español, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7, en las versiones cristianas. Ya en el texto de la Tanaj hebrea, los versículos van a tener alguna variación que veremos mucho más adelante. Esta parashá, después de esta parashá, continúa la parashá Zap. Y ambas se encuentran consecutivas en el orden de la Torá. Pero, ¿por qué estamos también hablando en esta pequeña introducción de la parashá Zaf? Porque estas dos parashas se complementan, la una y la otra. Entonces, ¿por qué se complementan? Porque ambas hablan de sacrificios, de cuáles son los sacrificios que se tenían que ofrendar en el templo. Y a veces nos preguntamos, cuando son años bisiestos, en el calendario hebreo, se unen dos parashas. Se separan, perdón, dos parashas. Cuando el año no es bisiesto, pues como son menos semanas, pues se tienen que unir el estudio de dos parashas en un mismo Shabbat. Una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si digamos la parasha Vaikra y la parasha Zaf, si son tan complementarias, por qué no son leídas juntamente como, por ejemplo, hace la parasha Vayekel Pekudei? Entonces, vamos a estudiar para ver
Porque exactamente. Entonces, ¿qué podemos ver en resumen en esta parashá? Entonces, en esta parashá podemos ver la explicación de algunos sacrificios. Si la vemos junto a Saf, vamos a ver la definición de los 6 diferentes sacrificios, los cuales son resumidos en en el capítulo 7, versículo 37 de Baikra. Entonces vamos a observar en la diapositiva que dice el capítulo 7, versículo 37. Y dice, esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. Ok, corazón, gracias por esta introducción. Y bueno, entonces, como lo hemos dicho, pues vamos a revisar un poquito estos 6 sacrificios de qué se tratan. Obviamente nos han invitado a compartir la parashá Baikra solamente, pero pues vamos a mencionar los 6 porque van a ir viendo cómo se complementan los textos. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y bueno, como lo dijo mi esposo, vamos a usar algunos elementos que están en unos artículos que pues tuve la oportunidad de escribir de la Parashá Baikra en el boletín Shavuot, y vamos a revisar unos esquemas. Entonces este primer esquema es el esquema pues de la Olá, o también llamado holocausto, o la ofrenda de ascensión. Entonces lo que vemos a mano derecha, en los textos los colorcitos nos indican, por ejemplo, lo que les veníamos diciendo. En Levítico Baikra del 1 al 1:17 empiezan a hablar de los holocaustos, y después en Parashat Tzaf retoman este mismo tema de los holocaustos, y en capítulo 6 del 8 al 13 van a volver a dar más explicaciones. Estos esquemas que les voy a mostrar es como la combinación de todo lo que dice en las dos partes. Entonces, por ejemplo, el holocausto. Este podía ser de ganado vacuno o de ganado vino, podía ser, si era ganado vacuno, podía ser un novillo, y si era de ganado vino, podían ser corderos o cabras. Y debían ser, en cualquiera de los casos, siempre debía ser un macho sin defecto. Y todas las partes de los animales, cualquiera que se ofrecieran, tocaba separarlas. Entonces, en el caso del holocausto, había que separar el cebo, las patas, las entrañas, los trozos, la cabeza y la sangre. La sangre siempre tocaba derramarla, y en el caso del sacrificio de ascensión u holocausto, lo más importante de este sacrificio era precisamente que el animal se debía sacrificar y consumirse en el fuego en su totalidad. Entonces, todas las partes debían quemarse. ¿Sí? Ahora, el sacrificio de Hatat. Como se dan cuenta, no vamos exactamente en orden, pero ya les vamos a contar por qué. El sacrificio de Hatat es el también llamado sacrificio por el pecado. Como pueden ver en la cita, también una parte se explica en Parashá Vayikra y la otra en Parashá Tzaf. Y bueno, como pueden ver, este esquema, este es el sacrificio que más detalle tiene en todas las explicaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, a diferencia de los otros, había una discriminación de quién presentaba el sacrificio. O sea, todos estos grupos de personas debían presentar este sacrificio por el pecado, pero había unas especificaciones según quién las presentaba, si era el sacerdote, si era la comunidad, si era un gobernante o si era un miembro del pueblo. Una de las diferencias era qué animal se presentaba. Entonces, si era sacerdote o un miembro de la comunidad, era un novillo; si era un gobernante, era un macho cabrío; pero si era un miembro del pueblo, podría ser una cabra o un cordero. Y en el caso de los sacerdotes había unas especificaciones en las cuales en esta oportunidad no vamos a profundizar mucho, que tocaba hacer una serie de pasos fuera del campamento, pero lo que sí vamos a resaltar es que en este caso tanto los riñones como la grasa que recubre los intestinos y los lomos, el hígado, todo debía quemarse completamente. De este sacrificio ya no había que consumir en el fuego todas las partes del animal, pero por lo menos esta parte sí, porque habían otras en que se debían comer. Y la sangre, como siempre, debía ser derramada. Entonces, como este es así bastante complejito, le voy a dar el paso a mi esposo para que nos haga un pequeño comentario sobre este tema del sacrificio por el pecado. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre el sacrificio de expiación. Entonces, me basé, digamos, en este estudio, en unos escritos de Stefan Blatt,
en el cual primero vamos a leer esta cita bíblica. Entonces, Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Elohim lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Elohim. Entonces, este versículo, ¿qué relación tiene con la enseñanza de Baikra, con nuestra parasha Baikra? Entonces, en este versículo significa que el Mashiach fue hecho un sacrificio de pecado, le hatat, sacrificio de pecado, por nosotros. No es que haya sido hecho, no es que haya sido hecho pecado en el sentido literal de la palabra, sino que en esa expresión hay una alusión clara al sacrificio por el pecado que encontramos en Levítico 4. También, si leemos en el libro de Juan 1:29, entonces, en Juan 1:29 dice, al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta cita dice el Cordero de Dios, no dice ni el novillo de Dios, ni el macho cabrío de Dios, sino que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si recordamos, cualquier persona del pueblo, alguien del pueblo que pecaba, era quien podía traer un cordero como sacrificio del pecado. Y me parece hermoso pensar que Yeshua no se ofreció solo por los sacerdotes, los Kohanim, o solo por los gobernantes, o solo por los miembros del Sanedrín, sino por alguien del pueblo, como lo demostró a lo largo de todo su ministerio. Yeshua no se afanaba por codearse con la crema innata de la sociedad. Él no se acercaba ni por título ni por rango, sino a la persona, al alma. ¿Eso qué quiere decir? No importa de qué estrato social seas, no importa de qué familia seas, ni las condiciones en las cuales tú naciste, ni qué ministerio desempeñas en la comunidad. Yeshua, nuestro Mashiach, fue sacrificado por tu pecado, porque te ama, porque le importas. Aunque pienses que no le importes a nadie, que nadie se interese por ti, hay uno que sí lo hizo hace miles de años y lo sigo haciendo. Yeshua sigue tocando la puerta de tu corazón para entrar a tu casa a cenar contigo. Hermoso corazón. Y bueno, ahí podemos ver en el diagrama pues el específico de lo que está diciendo mi esposo, de cómo era ese cordero lo que podía ofrecer cualquier miembro del pueblo. Pasemos a la siguiente presentación y podemos ver, bueno, entonces ese era como el tema del sacrificio de expiación específicamente, y bueno, este sacrificio de Asham por la culpa tiene una característica bastante interesante, y es que cuando leemos solo la Parashá Vayikra, dice solo como presentarán el sacrificio por la culpa y sigue hablando de los demás sacrificios. Sí. Pero entonces uno si se remite solamente a la Parashá Vayikra dice, no, pues entonces se podía presentar porque me vienen diciendo que el holocausto, que el de Hatat tocaba hacer esto y tocaba hacer otro y tocaba hacer esto otro, y este simplemente dice preséntenlo, entonces uno se queda con la sensación de que lo puedo hacer como a mí me dé la gana. Claro. Pero vamos y leemos en la Parashá Saf, en la otra cita que está en verdecito, y nos damos cuenta que están todas las especificaciones al respecto. No me voy a profundizar en pero básicamente es lo mismo, específicamente era un carnero, y tenía que ser nuevamente un animal sin defecto, y resaltamos nuevamente, quemar riñones, grasa, hígado, y en este caso en particular la cola, y la sangre se derramaba en tierra. Siguiente. Pasamos al sacrificio de Miluim, que como pueden ver, sí particularmente no dice nada en Parashá Vayikra, pero sí está incluido en la lista de los 6. Entonces es muy parecido, pero no vamos a profundizar porque eso ya es en la siguiente Parashá. Y finalmente tenemos el sacrificio de Shelamim, de las ofrendas de paz. Y nuevamente, bueno, podía ofrecerse ganado vino, tanto cabras como corderos,
podían ser tanto machos como hembras, que eso es un detalle interesante que no vamos a profundizar, pero es interesante que tanto machos como hembras, y como siempre, en cualquier caso debía ser un animal sin defecto, y tocaba una parte comérsela, esta de la ofrenda de paz era como la que más se compartía, era un tiempo de compartir juntos, de comer, pero nuevamente los riñones, la grasa y el hígado debían ser quemados y la sangre debía ser derramada. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora sí entra mi parte de bióloga, inevitable. Claro. Entonces, aquí podemos ver, esto yo se los compartí alguna vez a la comunidad en Parashá Shemini, y de aquí en adelante, pues esta es la primera Parashá, no solo del libro, sino que desde adelante, incluso en Bamidbar, nos van a empezar a hablar que cuando presenten esto, que cuando presenten lo otro, entonces siempre ayuda a tener como una visual de qué es lo que estaban hablando ahí. Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva, y vamos a hablar de las familias. Entonces, la familia ovina es, cada vez que nos hablan de carnero, es este animalito que vemos aquí a la izquierda, es el macho, es el adulto macho, el papá, si quisiéramos decirlo, de la familia de las ovejas. Sí. Y como pueden ver, de los cuernos del carnero, el papá de las ovejas, es que se saca el chofar. También tenemos la mamá oveja, y cuando estamos hablando de la cría de esta familia, nos referimos al cordero, o pues la cordera, que no es tan común, pero el cordero. Siguiente. Cuando hablamos ya de la cabra, entonces tenemos este es como el más fácil, ¿no? Porque los nombres sí son como más parecidos a lo que uno está relacionando. Entonces, el macho cabrío, el cabrito es el chiquitín de la familia, y la cabra es la señora de la casa. El siguiente. Y en la familia vacuna, entonces tenemos la señora vaca. Cuando estamos hablando del señor de la casa, hablamos del toro o el buey. Y cuando hablamos del chiquitín o la chiquitina, casi siempre se usan tres términos: becerro o ternero o ternera, y siempre se me escapa una: ternero, becerro, y bueno, se me escapó ahorita el término, creo que en la tablita inicial anterior está. Entonces, por favor, la tablita anterior, ¿no? Atrás. Atrás, porfa. Atrás, vamos a ver. Ahí. No, la anterior. La anterior es. Novillo, sí, novillo. Si quieres avanzar donde nos quedamos, por favor. Y listo, entonces esos son como para que tengan la visual de cada vez que decían, no, que hay que presentar esto, que hay que presentar otro, nos estábamos moviendo. Entonces, pero entonces ya aterrizando un poquito más en nuestra vida más cotidiana, es súper interesante que son familias, y Yovel siempre se ha caracterizado por ser una comunidad de familia. La anterior, por favor. Eso. Entonces, hay algunas características que comparten, porque unos son la familia de los ovinos, otros de los caprinos, otros de los vacunos, pero todos comparten que casi siempre viven en manadas. Son animales que son muy sociales, que requieren estar en comunidad. Se establecen jerarquías dentro de ellos, hay luchas, competencia, a menudo entre los machos, y también, bueno, esa diapositiva, un errorcito, pero lo que pasa es que tienen a menudo entre 2 y 3 crías. ¿Sí? Entonces es muy bonito ver que más allá de que este animal que se había que cortarlo de esta forma y todo eso, podríamos decir en nuestra humilde opinión que es una forma en que el Señor, estos animalitos que eran los que tomaban el lugar de cada uno de los miembros del pueblo según las circunstancias, según la ofrenda que se fuera a presentar, tienen relación y se parecen un poco a esa humanidad que estaban reemplazando, ¿sí? O sea, son seres sociales y todo lo demás. Y además de eso, pues la diferencia que sí presentan, pero eso no va a ser objeto de profundizar en este pequeño estudio, es que sí habían unas diferencias entre ellos, y es en cuanto a la calidad del suelo, y es que los más exigentes en lo que necesita el suelo del que comen son los vacunos, luego los ovinos y luego los caprinos, que son los más fuertes, los que se aguantan cualquier condición para las que sea. Entonces, bueno, más adelante podría ser objeto de eso de estudio, pero es ver cómo el Señor toma esto de la naturaleza, lo pone como un reemplazo de nosotros, pero también nos podemos terminar identificando con ellos. Siguiente. Y bueno, a veces es un poco incluso aburridor, seamos sinceros, cuando uno se acerca a la paz, llega, se acaba el éxodo, todas las plagas, el despliegue de poder del Eterno, el tabernáculo, y llegamos a Vallicra y empieza que no, que córtele así, que quítele la sangre, que sáquele los riñones, las tripas, o sea, uno se siente a veces como que como... es todo esto de los que están hablando. Pero al final podemos ver que básicamente todo lo que hacía el Eterno era hablarnos de lo que en biología son los sistemas, ¿no? Entonces estaba demostrando que el animal tiene un corazón, que tiene unos riñones, que tiene cada uno de los sistemas que, como ellos también son mamíferos, pues compartimos también con ellos, y lo pueden ver ahí. Pero entonces vamos a ver que de tanto, y yo se los hice énfasis en los esquemas, de tanto que se repite y de tanto que se repite, ahí está perfecto. Vamos a la siguiente presentación.
hay 4 cosas que resaltan mucho a lo largo del texto, incluso en las 2 parashot. Sí. La sangre. Vamos a encontrar de aquí en adelante y desde Noah que siempre la sangre tocaba derramarla en el suelo. La grasa, eso me pareció muy interesante, ¿sabes? Porque uno cuando oye del kosher y todo eso, pues siempre está acostumbrado a oír hablar del cerdo, de los camarones, que nada de eso se puede comer y de la sangre. Pero poco, por lo menos yo en mi experiencia, no sé tú, he escuchado de la grasa, casi nunca uno... No es algo muy común. Que digan, no, que la grasa y todos los problemas que hoy en día hay en la sociedad, que la gordura y que el colesterol y que no sé qué. Y bueno, yo no puedo decir a partir del estudio que hicimos como familia que entonces a partir de mañana nadie va a comer grasa, pero es interesante que por lo menos en esta parashá sí dice de forma específica, y si quieres podemos pasar al versículo que está aquí, es que dice, vamos a leer, dice, el Señor le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino, cabrío, la grasa de un animal muerto destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Grasa, no está hablando todavía de la sangre, grasa. Vivan donde vivan, o sea, no es algo solo de la tierra de Israel. Ustedes no comerán grasa, y ahí sí, ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Entonces, pues este es otro tema, y yo sigo molestando para los que me han visto en otras apariciones que necesitamos de ese taller de kashrut y demás, y sería muy interesante dejando como esta inquietud de Parashá Vayikra, que dice también la kashrut acerca del tema de la grasa de los animales. Y ya para ir cerrando este punto, el otro tema que quiero hablarles es de los riñones y el hígado. Dice, el oferente le presentará a Adonai como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal. Entonces dice todo, la grasa que cubre los intestinos, tal, los 2 riñones, la grasa que los recubre, la grasa que recorre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones, y el sacerdote quemará todo esto en el altar. Y esto este ejemplo lo tomo de Levítico 3, 14, 16, se va a repetir en cada uno de los sacrificios que venimos viendo. Entonces vamos a ver un poquito de cómo se relaciona este tema de los riñones y de los riñones y el hígado con todo esto que estamos viendo. Entonces, en el cuerpo humano y también en el cuerpo de estos animales que nos estaban reemplazando, por decirlo así, los riñones tienen como principal función eliminar los residuos nitrogenados. ¿Qué es todo eso tan raro? Saca la chichi. Hacer que la sangre se le quiten todas esas cosas que en exceso son tóxicas, como muchas cosas que pasan. Y porque nosotros comemos proteínas, comemos ácidos nucleicos, es necesario tanto para nosotros como para las vaquitas y las ovejitas y demás, pero el exceso de esto, el residuo hay que sacarlo. ¿Y quién se encarga de sacar este residuo para no intoxicar el cuerpo? Los riñones. Y además de eso, el amoníaco, y se encargan de algo muy importante, conservar el agua dentro del cuerpo. Además de eso, el hígado, por otro lado, es el segundo órgano más grande de todo el cuerpo, imagínate, después de la piel, y neutraliza nuevamente la toxicidad de sustancias nocivas y las elimina de la sangre. Es uno de los órganos más intensamente vascularizados. Entonces vemos nuevamente que aparte de la grasa, siempre están sangre, hígado, riñones, y los riñones y el hígado lo que hacen es descontaminar y limpiar el fluido sanguíneo. Y todos estos sacrificios que vemos, ¿cuál era la intención? Que el sacerdote y los encargados de hacerlos mantuvieran al pueblo depurado de su pecado a diario. Entonces es súper interesante ver que eso que el Señor pedía que se ofreciera en el cuerpo humano terminaba siendo casi que una analogía de lo que el sacerdote estaba haciendo por el pueblo. Y finalmente, pues la conexión inevitable a la que tenemos que llegar, y es el tema de Yeshua. Y es que esto que hacían los sacerdotes es una copia, como dice en Hebreos 8, 5 al 6, y sombra de lo que está en el cielo, así como se le advirtió a Moshe. Pero que el servicio sacerdotal que Yeshua ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. O sea, todo esto era una sombra, no solo era un ejemplo de que los riñones y el hígado hacen lo mismo en nuestro cuerpo que iban a hacer al ser quemados, sino que Yeshua vino a hacer esto. Y en la siguiente cita podemos ver que también, él lo dice casi que explícitamente, mira, respecto a la sangre, ¿qué dijo Yeshua? Esta es mi sangre del pacto que es derramada, igual que se derramaba allá en el Mishkan. ¿Y para qué? Para el perdón de pecados.
Nuevamente, en Efesios 1, 7, 8, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, creo que hasta ahí llegamos. Bueno, y finalmente, bueno, para rematar con este verso, la sangre de machos cabríos, mira, otra vez retoma lo mismo que venimos hablando, machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada, que son más adelante, sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Yeshua HaMashiach, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha, Elohim purificará nuestra conciencia? Entonces, purificar. ¿Qué hacen los riñones y el hígado? Purificar la sangre. ¿Y él qué hace? Yeshua, ¿qué hace? Purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Pero entonces, si Él hace todo esto por nosotros, antes a través de los corderitos y demás, y ahora a través de su propia sangre, pues nosotros estamos llamados a que en lo que sí nos corresponde a nosotros y podemos hacer nosotros, nos purifiquemos, como nos invita Rav Shaul en 2 Corintios 7:1, que ya tenemos esta promesa, entonces nosotros purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Elohim la obra de nuestra santificación. Entonces, sobre este tema habría mucho más que decir, si los esquemas estaban chiquitos y demás, en este artículo de Shavuatov, que también tuve la bendición y la posibilidad de escribir, pueden buscarlo con ese título. Si les quedaron dudas de los esquemas, si lo quieren revisar con más calma, si quieren profundizar en este tema, están invitadísimos. Y ya para cerrar, porque el tiempo es oro, entonces, mi esposo. Finalmente, hablemos, ya hablamos, digamos, de las ofrendas con animales, sacrificios de animales, pero tenemos que también hablar de una ofrenda especial, que es la ofrenda de cereales. Entonces, vamos a ver esta cita bíblica, por favor. Esa no es. No, la vamos. Que está ahí en la... Vamos a... listo. La que está en azulito. Listo. Entonces, vamos a leer Levítico 2, versículo 11 y 12. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten a Adonai se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda a Adonai presentada por fuego no se debe quemar ni la miel ni levadura. Llevarán a Adonai levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no la pondrán sobre el altar como aroma grato. Entonces, la instrucción sobre no quemar miel ni levadura y de no presentar como ofrenda de aroma grato productos fermentados se da en un contexto de instrucciones para las ofrendas de cereales o minjá. O sea, esa directriz se da, digamos, directamente sobre esas ofrendas. Entonces, de acuerdo a la escritura bíblica y la tradición hebrea, esta ofrenda está muy ligada al holocausto u olá. O sea, según los estudios que ha hecho Ketil Black, son como hermanos. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendados por motivos muy similares y se parecen entre ellos. El holocausto era una representación de la entrega total de la persona al Altísimo, mientras que la minjá era un símbolo de la entrega al Eterno del trabajo del hombre, de la obra de sus manos. Sabemos que de la tradición hebrea y de las palabras de Yeshua, que la levadura era un símbolo de orgullo, hipocresía y malicia. Lucas 12:1, podemos ver esa referencia. Entendemos de esta instrucción que el trabajo de nuestras manos no debe ser realizado teniendo en nuestro corazón orgullo, hipocresía ni malicia. Son cosas que hacen de nuestra labor, así digamos que es para el Eterno, no se acepta delante de Él. La fermentación técnicamente es el término para nombrar la degradación de la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es el azúcar. Y esa degradación ocurre en ausencia de oxígeno y como resultado de obtener, y el resultado de esta degradación, ¿cuál es? Obtener energía. Se da, digamos, este proceso. Diapositiva, ¿sí? Por favor, listo. Entonces, este proceso se da cuando hay azúcares en alta concentración, nada o poco oxígeno y se ve favorecido por altas temperaturas. El trabajo es el trabajo que nosotros hacemos, no importa el trabajo que tú hagas,
es una bendición. Y más si tu trabajo lo haces como un servicio al Eterno. No importa el tipo de trabajo, si eres un gerente o si eres un simple técnico. Si lo haces como un servicio al Eterno, va a ser una ofrenda para Él. Pero cuando dedicamos nuestras vidas, nuestro tiempo completo y nuestra mente al trabajo, si somos como ese término actual, como se dice, trabajólicos, que solo pensamos en trabajo, dinero, recolección, y solo tenemos trabajo en exceso, nos las pasamos buscando, uy, necesito hacer horas extras, pero no por necesidad, sino por acumular. No nos damos ni siquiera un respiro. Podemos estar generando y podemos decir, no, pero es que si trabajo más, pues voy a dar más acá, voy a dar más hacer. Pero, ¿qué puede estar pasando? Ese exceso de trabajo te puede estar alejando del Eterno y puede estar causando fermentación en esa ofrenda. Es como si esa ofrenda de cereales le aplicaras miel y grasa y levadura. Entonces, por otro lado, las obras que hacemos para Adonai debemos hacerlas conducidas por el amor, pero también por decisiones conscientes y compromisos firmes y consecuentes. A veces, muchas veces nos dejamos llevar por el calor del momento, por un aumento en la temperatura y prometemos cosas al ligero. No, sí, yo le ayudo, sí, de una, hagámoslo. O sea, todo inmediatez. Y nos hacemos cargo de proyectos y de tareas de forma rápida y ligera, sin meditarlo, sin pensarlo. Con cabeza fría. Con cabeza fría, exactamente. Entonces, puede ser que terminemos haciendo mal la labor o abandonando ese compromiso, faltando a nuestra palabra y haciendo cosas y generando cosas en nuestras vidas que el Eterno no quiere en esa área. En este sentido, Yeshua, nuestro Mashiach, reconvino a Marta. Si se acuerdan del texto de Lucas 10, 38, 42, dice lo siguiente. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, estaba abrumada de proyectos. Así que se acercó a él y le dijo, Adoní, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, le contestó Yeshua, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Pues ella, si bien estaba sirviendo al Mashiach y sus acompañantes, estaba tan abrumada, tan ocupada con sus quehaceres que se estaba perdiendo de escoger la única cosa necesaria para que en ese momento, para crecer espiritualmente, y era escuchar al Mashiach. También menciona a Yeshua en la parábola del sembrador que los afanes de este mundo, representados como espinos, Marcos 4:7, versículo 18 y 19, pueden llegar a ahogar la semilla. O sea, si nos abrumamos de proyectos, podemos terminar ahogando la palabra del Eterno, que Él ha procurado implantar en nuestros corazones. Si nos llenamos de proyectos, puede ser que nos alejemos incluso de estudiar su palabra. Debemos ser cuidadosos de nuestros quehaceres, que no reduzcan tiempo que dedicamos al Eterno y a nuestros seres amados. Que el Eterno, en su infinita misericordia, nos permita servirle y desarrollar nuestras labores de la manera que Él quiere, con la mesura en los tiempos y el compromiso adecuado, con el sentido de humildad necesario para que al final, delante de su presencia, pueda subir un olor fragante. Entonces, para cerrar, vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado a conocer tu palabra. Gracias por esta enseñanza
la cual tú nos has dado. Los primeros ministrados somos nosotros, Señor. A veces nos ocupamos en muchas cosas, Señor. A veces no queremos quedar mal con las personas y le decimos sí a todo, Señor. Y lo que a veces eso genera es alejarnos de lo más importante, que es tu palabra, Señor. Te pedimos por favor, oh Señor, que nos des un espíritu de calma, de tranquilidad, de análisis, Señor, que podamos comprometernos a las cosas en las cuales tú nos has dado talento, Señor, y que nos podamos comprometer en el tiempo adecuado, Señor, para que así podamos tener con libertad tu Shabbat, tu descanso, Señor, y podamos, por medio de nuestro trabajo, ofrecer una verdadera ofrenda de cereal, Señor, que no contenga ni miel ni levadura, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra y compartir en estos pequeños espacios que son agua para las semanas que nos vienen. Te damos todo honor y toda gloria, Señor, por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. De amén. Gracias, querida comunidad. Esperamos que tengan tiempos de estudio de la Parashá. Lo ideal, lo que recomiendan es una aliyá por día. Entonces, muchas gracias por escucharnos y que tengan un bello inicio de semana. Shalom.